Buenas tardes, chicos de noveno grado. En este día en literatura española vamos a trabajar el realismo y el naturalismo. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos la clase pasada para luego comenzar con el tema, ¿verdad? Que es un poco breve. Tenemos la agenda de nuestra clase, la cual, como todas las clases, la empezamos con la reflexión. Luego el indicador de logro, que es lo que se pretende alcanzar con ello, una breve introducción al tema, el contenido, algunos ejemplos y en ese ejemplo pues una práctica que podemos hacer de lectura comprensiva con la conclusión. La reflexión de este día está encaminada en un contenido socioemocional, el cual es la autoimagen. En él nosotros vamos a ver que autoimagen es la imagen que nosotros tenemos propia, ¿verdad? Cómo nos vemos a nosotros mismos, ya sea externa o interna. La reflexión dice que cada estrella es un espejo que refleja la verdad dentro de ti. ¿Qué significa eso? Pues que si nosotros nos comparamos con el cielo, con el universo, podemos ver que cada una de nuestra parte interior va a ir reflejando ese espejo que es lo que nosotros vemos. Si yo me coloco frente a un espejo, voy a ver mi imagen física, pero no mi imagen interna. Entonces, con la autoimagen hay que valorar lo que nosotros tenemos también dentro de nosotros. Estaba leyendo por ahí que la autoimagen es eso, ¿verdad? Cómo nos vemos nosotros desde nuestra parte externa y nuestra parte interna. Y habían algunos pasos muy bonitos que me gustaron. Uno de ellos decía que había que enamorarse de uno mismo. Había que ver la manera de cómo usted recupera su amor propio, reconoce lo que es, o simplemente se valora como usted es, como vive, con sus virtudes y con sus defectos, con sus éxitos y sus fracasos. Pero tiene también que verse enfocado a un plan de mejora sobre cómo nosotros nos vemos. Si yo no me siento bien con mi imagen física o mi imagen interna, que es lo que más importa, entonces debo de buscar cómo ayudarme para verme un poco mejor. Entonces en este día, pues con la autoimagen, les quiero invitar a que valoremos, que veamos cómo nos sentimos nosotros mismos y ver esa verdad que nosotros tenemos dentro, ¿verdad? Para expresarla a los demás. El indicador de logro de nuestra clase es que usted pueda identificar quiénes son los máximos exponentes de la literatura realista y naturalista, cuáles son sus características y las obras literarias con mayor interés. Estamos hablando del realismo y del naturalismo español. Vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que estudiamos la clase pasada. Y decíamos que el realismo es la expresión de la burguesía dominante de la época, quienes se consideraban unos liberales, y estaba manifestado dentro de los géneros literarios en el narrativo con la novela, ¿verdad? Porque las características que éstas tenían estaban bastante adecuadas a ella. Si usted recordará, ahí teníamos características como la verosimilitud, que predominaban los argumentos cerrados, el estilo era muy sencillo y el realismo daba a conocer todo aquello que estaba sucediendo en la cotidianidad tal cual como se conoce. Describía así minuciosamente las acciones de los personajes, describía los lugares, describía también todo aquello que tenía que ver con la parte externa y la parte interna dentro de las acciones de los mismos. Durante la época realista no solo se dio novela, pero sí fue el género que más, el subgénero literario que más predominó, ¿verdad? Pero también había poesía y teatro durante esta época. Recordemos que en España la novela ya tenía algunos precedentes históricos,
como cuando se creó la novela picaresca. Y una novela muy famosa que se consideró la novela moderna de su época fue El Quijote de Cervantes. Recordemos que la novela es un texto extenso, narrativo, en el cual se expresan las vivencias, ¿verdad?, reales, ficticias, de personajes. De eso se está basando. También mencionábamos algunos representantes del realismo, quienes son Juan Valera, que fue uno de los escritores más importantes y más cultos de su época, el autor de una obra literaria que nosotros ya leímos y analizamos a través de una guía de lectura, la cual es Pepita Jiménez, que fue una de sus novelas más logradas, o sea, una de las más sobresalientes del realismo español. Recordemos que Pepita Jiménez, ¿verdad?, trataba sobre la vida de una joven viuda llamada Pepita, quien después se encuentra el amor de su vida, un amor prohibido en un principio porque se enamora de un seminarista que es don Luis de Vargas, y él pues no podía tener una relación amorosa con ella porque él estaba estudiando para ser sacerdote. Pero después se da cuenta que él también le puede servir a Dios a través del matrimonio, y su vida, después de toda la travesía que ocurre para ello, y ese sentir del seminarista hacia el apego a la iglesia y hacia la vida terrena, pues hace que todo concluya en el amor de ellos dos. Terminan casándose, ¿verdad? Luego tenemos a otro escritor que en esta ocasión se está celebrando en este año su centenario de muerte, y en España se le está conmemorando bastante. Él es Benito Pérez Galdós. Fue y es un escritor muy estudiado, muy analizado en la época, que escribió muchísimas obras. Tiene un gran repertorio escrito de textos literarios que lo han llevado mucho a la fama, ¿verdad? Una de sus novelas más sobresalientes es Marianela. Tal vez usted ya ha tenido la ocasión de leerla o de ver alguna película que esté basada en ella. Bueno, continuamos con el naturalismo. El naturalismo es un movimiento literario que nació en Francia, allá por 1870. ¿Qué es lo que el naturalismo buscaba o proponía, mejor dicho? Era que la novela debía funcionar como un laboratorio experimental de la conducta humana. Acá, a diferencia del realismo, vamos a encontrar nosotros que en el naturalismo se quiere estudiar ya no solo la realidad cotidiana, la descripción de lugares, de personajes, sino que también la forma de pensar de los demás, de los personajes, de los seres. Por eso dice que la principal tesis del naturalismo es que, al igual que los organismos vivos dependían de una herencia biológica y el medio natural, los personajes de las novelas iban a estar actuando bajo una condición que estaba predisposicionada por su temperamento y también por el medio social, ¿verdad? Todo lo que estaba a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro de las novelas naturalistas vamos a ver que los personajes se van a adecuar a lo que está pasando en su contexto y también a su herencia biológica, o sea, como era su padre, su madre, su abuelo, sus tíos, y eso va a seguir dándolo a conocer él de cierta forma en su temperamento. Y dentro del naturalismo, lo que sobresale en el contexto, en el medio social, va a ser el ambiente que se está dando, un mundo muy sórdido, degradado en que viven las personas. ¿Qué quiere decir? Pues un poco más de sentimientos hacia lo triste, ¿verdad? Hacia lo que se está pasando en el momento y que a la sociedad no le gustaba mucho. Dentro del naturalismo, nosotros tenemos a los escritores que nacieron en la corriente realista, pero luego fueron teniendo una influencia naturalista. Entre ellos está Leopoldo Alas Clarín, quien es el presente autor. Él es un autor que nació en Zamora el 25 de abril de 1852
y muere en Oviedo el 13 de junio. Estudia Derecho y fue profesor de la Universidad de Oviedo. Tiene muchas obras de influencia realista con influencia naturalista también. Tenemos también a Emilia Pardo Bazán. Esta escritora introdujo el naturalismo en España y ella no tenía muy acentuada la doctrina, en la cual ella consideraba que no tenía nada que ver con esos supuestos científicos de que la novela era un experimento de las ciencias naturales. Pero sí, en sus obras se puede ver plasmado cómo es que ella ha estudiado a los personajes y los ha dado a conocer, no solo por su físico, no solo expresa lo que ellos son externamente, sino que también su comportamiento, su temperamento, si están tristes, enojados, contentos, cómo sienten su cuerpo a través de las emociones. Eso lo expresa muy bien esta escritora. Luego tenemos que las obras de Bazán más conocidas son Los Pasos de Ulloa, que ya vamos a leer un fragmento de ello, y La Madre Naturaleza. Ambas están ambientadas en el mundo rural gallego, del que era una conocedora, pues era su origen, ¿verdad? En la página 191 de la separata vamos a encontrar un texto de Emilia Pardo Bazán, como les comentaba, sobre los pasos de Ulloa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una lectura del texto y posteriormente en su cuaderno usted coloca la fecha, coloca las preguntas en el orden que se le van a dar y va a colocar pregunta y respuesta como lo trabajamos en las horas clase, ¿verdad? Esto no es necesario que usted me lo envíe al correo, pero sí es una práctica para hacer una actividad de lectura comprensiva y ver cómo está nuestra redacción en cuanto a la resolución de preguntas de textos literarios. El texto dice así: porque ya es hora de decir que el Marqués de Ulloa, auténtico y leal, se paseaba tranquilamente en carretera por la Castellana durante el invierno de 1866 a 1867. Bien ajeno estaría él de que el título de nobleza lo disputaba gratis un pariente suyo en un rincón de Galicia. Del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los horros. Ante el celo de Julián surgían montones de dificultades menudas, impidiéndoles realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real omnipotencia de Primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado de los entablos parecían estarles supeditados y propicios. El saludo, mitad desdeño y mitad indiferente, que dirigían al capellán, se convertía en sumisión absoluta hacia Primitivo. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo. Sentía pensar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que avisoraba sus menores actos y estudiaba su rostro, sin duda, para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero, desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio, y no había de ser Julián la excepción. Vamos nosotros a trabajar. Usted se fija acá que aparece, ¿verdad?, dentro del texto algunas características, como les decía, del naturalismo, de la explicación de la conducta de los seres humanos. Para ello, en la consolidación de conocimientos a través de la lectura del texto anterior, nosotros vamos a identificar solamente cuáles son los rasgos de conducta que nos expresan. Luego, en la siguiente página, que es la 192, tenemos el fragmento de la regenta.
En La Regenta usted lo puede hacer con una lectura en su casita, así como yo les he leído el texto anterior, y posteriormente contestar a las siguientes preguntitas, ¿verdad? Primero, usted enuncia cuál es el tema del fragmento. Recuerde que el tema pueden ser 2 o 3 palabras, y luego justificar por qué dice usted que ese es el tema central del texto. Segundo, los sentimientos que experimenta Ana Ozores los debe de explicar. Y por último, explique si usted cree que este texto muestra algún estado interior del espíritu de Ana y cómo usted describiría ese estado interior del espíritu de ella, ¿verdad? La Regenta es una obra literaria bastante conocida de Clarín, donde se está retratando la sociedad de Oviedo a finales del siglo XIX, y esta novela se ha convertido en uno de los máximos exponentes del realismo español. Bueno, hasta ahí con la consolidación. Espero que hagan la actividad y nos ayude mucho para la comprensión lectora y la redacción de textos, ¿verdad?